Hola muchachos, ¿cómo están? De nuevo continuamos acá con otra extensión de otro contenido. En este caso vamos a referirnos a la teoría de conjuntos, ¿ok? En una primera parte. Fíjense, la teoría de conjuntos va a partir justamente de tres conceptos básicos o lo que denominamos tres conceptos primitivos. Ya sabemos que justamente un concepto básico o un concepto primitivo es aquel que no podemos definir, ¿ok? Sin embargo, podemos dar una idea intuitiva de lo que es justamente eso que tenemos. ¿Cuáles son esos tres conceptos básicos de los cuales va a partir justamente la teoría de conjuntos? Ojo, por cierto, cabe acotar que la teoría de conjuntos van a ser justamente de la lógica matemática, ¿ok? Que no tocamos en este curso, sin embargo, es parte del estudio de los cursos de lógica o de los cursos de álgebra a nivel universitario para carreras como matemática o incluso carreras como ingeniería en sistema, ingeniería informática, computación, ya que necesitan justamente de la lógica y obviamente de la teoría de conjuntos, como se mencionará acá. ¿Cuáles son estos tres conceptos básicos? Estos tres conceptos básicos o primitivos son el concepto de elemento, el concepto de el mismo conjunto y el concepto de relación, que lo vamos a asociar justamente acá con la relación de pertenencia de un elemento al conjunto. Bueno, comencemos entonces dando un concepto intuitivo de lo que viene siendo un conjunto. ¿Qué va a ser un conjunto? Intuitivamente, un conjunto va a ser justamente una colección de objetos con ciertas características. Ejemplo, el conjunto de los números pares. ¿Ok? Fíjense, el conjunto de los números pares está conformado por los siguientes elementos: 0, 2, 4, 6, y eso continúa así de forma infinita. ¿Es el único conjunto que tenemos? No, o sea, nosotros podemos dar el conjunto de los números primos, el conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números reales. Fíjense que tenemos múltiples conjuntos. El conjunto de todos los polinomios, por ejemplo, que son divisibles por el factor x-1. Ese es otro conjunto, ¿ok? O sea, hay diferentes tipos de conjuntos, desde la forma algebraica, la forma numérica, la forma geométrica, topológica, según sea el caso que estemos estudiando. Ahora, ¿cuáles son los elementos de este conjunto que acabo de dar acá? Fíjense, menciono algunos: el 2, el 4, el 0, entre otros elementos. Fíjense que estos elementos van a cumplir una relación. ¿Cuál va a ser esa relación? Bueno, esa relación es lo que asocia a ese elemento con el conjunto. ¿Y cuál es esa asociación? Bueno, eso es lo que llamamos una asociación o relación de pertenencia, que puedo decir si el elemento está o no está en el conjunto. Para eso vamos a utilizar justamente el símbolo de pertenece, que ya lo conocemos previamente. Por ejemplo, acá yo puedo decir que el elemento 0 pertenece al conjunto A. El elemento 2 también pertenece al conjunto A. Sin embargo, fíjense que el elemento 5 no pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque es el conjunto de los números pares que estoy ejemplificando acá. ¿Ok? Ahora, hablemos de un conjunto en particular, el conjunto universal. ¿Ok? ¿Cuál es el conjunto universal? El conjunto universal es aquel que está formado por todos los elementos en discusión. Si nosotros estamos hablando del conjunto de los números pares, el conjunto universal puede ser cualquiera de los siguientes conjuntos que voy a mencionar a continuación. Aquel conjunto mayor que los aglomera a todos esos elementos. Por ejemplo, yo puedo hablar del conjunto de los números naturales como conjunto universal para este conjunto, ¿ok? Puedo hablar del conjunto de los números enteros para hablar de este conjunto también como conjunto universal. Puedo hablar también como el conjunto de los números racionales o incluso como el conjunto de los números reales. Entonces, fíjense, el conjunto universal dependerá, según sea el caso, en el que nosotros estemos discutiendo, ¿ok? Si estaremos hablando de vectores, bueno, el conjunto universal estará conformado por vectores. Matrices, matrices. ¿Ok? Funciones, funciones. ¿Ok? Según sea el caso que estemos, repito, discutiendo. Generalmente a este conjunto siempre lo vamos a denotar por una letra U. ¿Ok? Para ello nosotros utilizamos en la teoría de conjunto
algo denominado el diagrama de Venn, en honor al matemático John Venn, ¿ok? Los diagramas de Venn no son más que una representación rectangular donde colocamos el conjunto y obviamente la representación rectangular es el conjunto universal como el mayor conjunto. Entonces fíjense, tenemos el conjunto universal que viene siendo el rectángulo y justamente en su interior tenemos al conjunto A, ¿ok? Esto es lo que denominamos, repito, un diagrama de Venn o una representación sagital justamente de este conjunto para este caso. Ahora, fíjense, un conjunto lo podemos determinar de distintas formas. Hasta el momento nosotros hemos manejado un poco esta idea intuitiva a través de expresiones algebraicas, a través de expresiones numéricas o expresiones representativas. Sobre todo recientemente con los intervalos, ¿ok? En la recta real. La primera determinación de un conjunto es la determinación por extensión. ¿Cuándo decimos que un conjunto está dado por extensión? Cuando tú enumeras entre llaves todos los elementos del conjunto sin importar su orden. Por ejemplo, el conjunto de los números impares mayores a 1 pero menores a 10. Ok, fíjense que ese conjunto B sería, bueno, ¿cuáles son los impares mayores a 1? El 3, el 5, el 7, el 9, pero estos números tienen que ser menores a 10. Bueno, exactamente llega justamente hasta el 9. Entonces, fíjense, aquí estoy enumerando los elementos, diciendo quiénes son esos elementos que justamente conforman a ese conjunto, ¿ok? Y ese conjunto puede ser finito como también puede ser infinito, ¿ok? Fíjense que aquí el conjunto de los números pares también lo di por extensión, ¿ok? Fíjense que dije quiénes eran esos elementos a pesar de que ellos continúan de forma infinita, pero los enumeré, ¿ok? Ahora, un conjunto también puede estar dado por comprensión, que esta es una de las formas en las que vamos más a utilizar los conjuntos en cálculo 1 o incluso en cualquier matemática que veamos a nivel universitario. Cuando un conjunto está dado por comprensión, cuando el conjunto se expresa como un dominio de verdad. ¿Qué es un dominio de verdad? Bueno, un dominio de verdad no es más que justamente esa función proposicional. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es una función proposicional, Albert? Mira, un conjunto de proposiciones. ¿Qué es una proposición, Albert? Es justamente una oración de la cual yo puedo decir si esta oración es verdadera o es falsa. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente acá como proposición. Hoy es sábado. Entonces, yo puedo indicar si veo la fecha del día de hoy, si hoy en el calendario es sábado. Si es sábado, yo puedo decir es verdad, es verdadero. Ok, entonces una función proposicional es aquella que tú le puedes determinar un dominio de verdad. Es decir, que tú puedes decir si la proposición es verdadera o si la proposición es falsa. Ok, y obviamente cuando hablamos de función proposicional es porque tenemos un conjunto de proposiciones dadas como la siguiente. Hoy es sábado, la cual yo puedo decir si es verdadera o falsa. Y puedo decir otra proposición, está lloviendo. Entonces yo puedo decir si está lloviendo o no está lloviendo, si es verdad o no es verdad. Y fíjense que cómo enlacé toda la oración. Hoy es sábado y, fíjense que como hago el énfasis aquí, y está lloviendo. Fíjense que hubo justamente entre las dos proposiciones un conector lógico. ¿Cuáles son esos conectores lógicos que nosotros hemos visto a lo largo de esta parte nivelatoria? Los conectores lógicos tales como el y, el o exclusivo, el entonces, el sí, solo sí. Entonces son algunos de esos conectores lógicos que hemos venido trabajando, como quien dice, de forma intuitiva. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí a través de un conjunto de conectores lógicos, estaremos en presencia justamente de eso, de una función proposicional, ¿ok? La cual va a tener un dominio, ¿ok? Que va a ser justamente ese conjunto universal, es decir, justamente un conjunto mayor que agrupe, que arrope, digo, a esa función proposicional que nosotros estamos trabajando.
Entonces, así pues, vamos a decir justamente que nuestro conjunto universal enlazado con esa función proposicional P, que en este caso la llamé P de X, no lo confundamos esto con un polinomio, es una función proposicional, tal cual como lo vamos a escribir acá. El conjunto A es el conjunto de todos los elementos X en discusión que pertenecen a ese determinado universo que nosotros estemos trabajando, tal que, y aquí damos la función proposicional, que está justamente enlazada a través de esos conectores lógicos y o a través de un conjunto de operaciones. ¿Cuáles son todas esas operaciones que manejamos hasta el momento? Oye, no se pregunten eso a estas alturas. Las operaciones adición, sustracción, multiplicación, división, ecuaciones, polinomios, vectores, inecuaciones, entre otras, ¿ok? Vamos a darles un ejemplo con algo que hemos manejado recientemente, con los intervalos. Por ejemplo, si doy el intervalo cerrado de 2 a 5, ¿ok? Fíjense que aquí estoy diciendo la representación del intervalo. Esta representación de 2 a 5, aquí estoy diciendo cuáles son esos elementos, ¿ok? Y ese intervalo cerrado es justamente una representación de qué tipo. Esto que está aquí es una representación del conjunto por extensión. Mientras que si yo doy una función proposicional, tal como la que sigue, fíjense, son todos los elementos X de la recta real que pertenecen justamente a un conjunto mayor. ¿Cuál es el conjunto mayor que manejamos justamente ahora para los intervalos sobre la recta numérica? El conjunto de los números reales. Entonces, fíjense, X pertenece a ese conjunto universal. Fíjate, X pertenece a ese conjunto universal. ¿Cuál es ese conjunto universal para este intervalo? Bueno, ese conjunto universal es el conjunto de los números reales. Tales que aquí viene la función proposicional. Ya yo sé cómo representar este intervalo cerrado. ¿Cómo? Como los X que son menores o iguales a 5, pero mayores o iguales a 2. Esta es mi función proposicional. Fíjense, de ese conjunto yo puedo indicar si un elemento pertenece o no. Yo puedo decir lo siguiente. Mira, Albert, el elemento raíz cuadrada de un medio pertenece a ese conjunto. Ah, fíjate, raíz cuadrada de un medio, eso es un número que es menor que 2. Fíjate, él es mayor o igual a 2, no es mayor o igual a 2. Por lo tanto, yo puedo decir que él no pertenece a ese intervalo 2, 5. ¿Ok? Fíjense que entonces estamos indicando acá cosas sutiles o cosas de una forma más elegante que ya venimos manejando previamente, como de una forma intuitiva, ¿ok? Ahora, vamos a dar un conjunto que también está dado por comprensión. Fíjense, el conjunto de los números pares, que aquí lo di por extensión. Mire, yo puedo decir que el conjunto de los números pares es el conjunto E. Bueno, aquí lo llamé A, también puedo llamarlo aquí A, como lo llamé al principio. El conjunto A de todos aquellos elementos X que pertenecen a ese conjunto mayor. ¿Cuál es nuestro conjunto mayor hasta el momento? El conjunto de los números reales. Observación, yo pude haber dicho aquí justamente como conjunto universal los naturales, los enteros, los racionales o incluso los reales. Para simplificarnos un poco aquí el lenguaje, simplemente dije los números reales. Y doy un número n que pertenece al conjunto de los números naturales. Tal que, ¿cuál es la forma de representar a los números pares? Ya lo conocemos. 2 por un número, pero va a ser ¿cuál número? El número que te acabo de decir acá. Mira, tú acabas de decir una referencia a ese n, 2 por n, y ese 2 por n tiene que ser igual a ¿qué? A este número x que pertenece ¿qué? A ese conjunto universal. Entonces esta es una representación justamente de ese conjunto de los números pares. El conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Bueno, el conjunto vacío, como lo dice, es aquel conjunto que carece de elementos. ¿Cuál es su representación? El símbolo del vacío, que justamente es un 0 con una pequeña rayita cruzada, ¿ok? Y ese conjunto vacío, hago la siguiente observación, que no va a existir una única forma de poder representarlo. Simplemente nosotros escribimos vacíos cuando justamente el conjunto no tiene elementos o cuando hablamos de justamente una intersección entre conjuntos, ¿ok?
que ya lo vamos a definir, pero en el próximo video. Una forma de representar el conjunto vacío es la siguiente, o de la siguiente forma. El vacío es el conjunto de los x que pertenecen al universo, tal que x es diferente de x. Fíjense, ¿es esto posible? ¿Es posible que un elemento sea diferente de sí mismo? No es posible, porque ya sabemos que por las propiedades del conjunto de los números reales, un elemento es o igual a sí mismo, o menor a otro, o mayor a otro. Entonces, si él no es igual a sí mismo, entonces esto no es posible. Como esto no es posible, esto es justamente el conjunto vacío. Entonces, este conjunto no tiene elemento, porque no es posible que yo tome un número y no sea que sea diferente de sí mismo, sino que él tiene que ser igual a sí mismo. Otra forma de representarlo es la siguiente. El vacío es el conjunto de los n que pertenecen al conjunto de los números naturales, tal que ese n es menor que 0. Entonces, oye, ¿qué número natural es menor que 0? Ninguno. O sea, esos números menores a 0 tienen que ser los enteros justamente negativos, y ese conjunto no pertenece justamente, no tiene relación con esos elementos no tienen relación con el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, es otra forma de representar el vacío. Otra forma de representar el vacío, mira, el vacío es aquel conjunto X de números reales que pertenecen a los números reales, tal que ese elemento X es igual a ese elemento sumado en 1. Entonces tú estás diciendo acá que un elemento es exactamente igual a ese elemento sumado en una unidad. Eso no es posible. Es como que yo te esté diciendo, mira, el 2 es igual a 2 más 1. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Es decir, que el 2 es igual a 3. No, eso es totalmente falso. Por lo tanto, este conjunto puede tener elementos. No va a tener elementos en su interior, porque no hay ningún elemento que sea igual a el elemento sumado en una unidad. Por lo tanto, ese conjunto también te da como vacío. Entonces, fíjate, te he dado tres formas de representar al vacío. Sin embargo, para nosotros el vacío simplemente va a ser un símbolo que vamos a estar utilizando al momento de hacer operaciones con los conjuntos, tales como el conjunto de parte, la diferencia simétrica, que eso le corresponde más que todo a los cursos de álgebra, de las carreras que mencioné al comienzo. Generalmente aquí para nosotros nuestro curso de cálculo 1 o de matemática 1, a nivel universitario, nos interesa es las operaciones unión e intersección de conjuntos, y a lo sumo quizás el complemento, ¿ok? Sin embargo, yo voy a mencionar acá la diferencia y el complemento, ¿ok? Muy bien, esto ha sido la primera parte, ¿ok? Introductoria referente a la teoría de conjuntos. En el siguiente video seguiremos extendiendo justamente otras definiciones referentes a los conjuntos, tales como el subconjunto, las operaciones entre conjuntos, tales como unión, intersección, diferencia y el complemento de un conjunto. Muchísimas gracias de nuevo por su atención.